Vamos a continuar con más información en esta edición de Informe Regional. Nos vamos a quedar en la ciudad de Funes, actualidad, que tiene que ver en este caso con una polémica que giró en torno a la aprobación del Consejo el pasado jueves y tiene que ver con una prórroga de lo que es esta fórmula polinómica, ¿no?, de la TGI en la ciudad de Funes, que el Consejo aprobó durante lo que fue el pasado jueves y trajo obviamente una repercusión, y principalmente desde lo que es el sector de la Unión Cívica Radical, la cual el partido de la ciudad de Funes la preside Juan Ignacio Rimini, a quien le tenemos ya en contacto para dialogar sobre lo que fue esta votación del pasado jueves en el Consejo que dio, como decíamos, esta aprobación. Juan Ignacio, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Buen mediodía, gracias por la invitación. Comentanos un poco, bueno, primero la lectura que se hace de esta aprobación, ¿no?, del pasado jueves. Bueno, les comento, esta fórmula no es nueva, esta fórmula polinómica o cláusula gatillo de indexación de la TGI está funcionando en Funes desde enero del 2020. Y el año pasado, antes de la asunción de Santa Croce, se votó una fórmula polinómica, que es esta, que tenía vigencia entre enero y agosto de este año. Lo que se votó es una prórroga de esa fórmula polinómica que implica en los hechos una indexación de la TGI de acuerdo a tres elementos que son la evolución de los salarios, un índice de salarios, un índice de precios relacionado a las naftas y un índice que es el IPC básicamente. Entonces, una fórmula que no está muy clara cómo es los componentes y qué participación tienen los componentes, pero es una actualización bimestral que no tiene tope y que se ha prorrogado el jueves pasado el Consejo por una mayoría que le otorgó al PJ el PRO, como así, viene siendo recurrente en el último tiempo, dieron una prórroga hasta marzo. Esto implica una indexación, de hecho, de gran parte de los elementos que forman parte de la tasa general de inmuebles en un contexto donde, contrariamente a las decisiones nacionales, por ejemplo, de congelamiento de tarifas, Santa Cruz está apuntando a una actualización automática de la tasa en un contexto de pandemia, incertidumbre, de congelamiento de salarios y jubilaciones, básicamente. E incluso, bueno, sabiendo, ¿no?, cuál es la situación en la República Argentina, hablamos también de un poco de incertidumbre de acuerdo a lo que puede llegar a ser los próximos aumentos, ¿no?, porque se forma una especie de cláusula gatillo. La realidad es que al no tener un tope es una fórmula muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si el mes que viene o en septiembre el presidente Fernández decide descongelar las naftas o dar un incremento salarial por única vez del 20-30%, eso va a repercutir enormemente en la TGI. Esa es la realidad. Entonces, al no tener un tope, o por lo que entendemos, porque la realidad es que nosotros nos estamos guiando por un proyecto que fue votado el año pasado, que no tenía tope, y lo que ahora se informa es una prórroga por 6 meses más del proyecto, de la aplicación de la fórmula, pero no tenemos mayor información respecto a la aprobación porque la letra chica de la ordenanza todavía no está disponible, no la hemos podido ver. El punto es el siguiente, el punto es, al no establecer un tope en lo que entendemos, faculta que una llamarada inflacionaria, como se está diciendo, un salto o un descongelamiento de alguna de las variables, impacte fuertemente en la TGI. Realmente estamos en un contexto de incertidumbre, de pandemia, en el mes de abril la actividad y en el mes de mayo viene cayendo muy fuerte, el último indicador de actividad económica de abril fue muy grave, repercute, la caída de la actividad económica es peor que la crisis del 2001, para que sea una idea, cayó 26,5% interanual, y esto se ve en la sociedad. Si vos recorres Funes, ves muchísimos comercios que están cerrando, que los locales están en alquiler, todos sabemos que no hay paritarias que están congeladas, las jubilaciones se dan por aumento por decreto, entonces no es un contexto claro para apuntar a una actualización automática de la TGI. Los salarios no están indexados y estamos pretendiendo, o está pretendiendo el intendente, indexar la TGI. Realmente es complejo. Juan Ignacio, a ver, ¿qué recaudación está teniendo la municipalidad en base a lo que es la TGI últimamente? No sé si tenés el número o de lo que se puede llegar a hablar, porque, a ver, uno imagina de que a partir de lo que es esta decisión es porque la recaudación de la TGI, entonces, en lo que fue este último tiempo, habría aumentado un poco. A ver, la realidad es que la recaudación cayó muy fuerte con la salida del intendente Barreto, que dejó un tendal de muertos desde el punto de vista económico.
el presupuesto que pude ver a líneas generales, yo no formo parte del consejo, pero participo un poco colaborando con Llantenazo, marca una deuda consolidada muy grande, una deuda previsional muy grande que tiene el municipio que deja Barreto. La recaudación mejoró mucho, por lo que tengo entendido, en último tiempo con la moratoria. La realidad es que estuvo cercana al 50% y probablemente con la pandemia haya caído. La realidad es que en un contexto de recesión, de depresión económica, no se puede seguir ajustando el bolsillo del contribuyente, del vecino. Me parece que hay que tener en cuenta eso, que si el Estado sigue afectando el bolsillo del vecino entre todos los niveles, el que va a terminar perjudicado a largo plazo va a ser el mismo Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y local, porque va a haber locales, va a haber comercio, va a haber contribuyentes que o van a cerrar, o van a fundir, o van a dejar de pagar la TGI. Y ustedes saben que la TGI es el ítem que uno, el mantenimiento de una familia, es el que menos paga junto al inmobiliario. Primero tiene otras prestaciones que hacerse cargo de la comida, la nafta, si tiene una obra social o tiene que ir a una prepaga, los servicios de internet. Y en último lugar, en último listado, pagamos la TGI. Eso es normal en una época de tanta pandemia, de tanta incertidumbre, donde la gente, donde los vecinos, el ciudadano, lo que intenta hacer básicamente es tener ahorros a mano disponibles, por algo los plazos fijos caen y la gente prefiere tener el efectivo porque tiene incertidumbre de que lo va a pasar, no sabe si la cuarentena va a durar 20 días más, 100 días más, 30, y también esto de la actividad económica, el impacto que tiene. Entonces me parece que no es el momento. Funes está, si bien tiene una situación financiera muy compleja, ha recibido fondos muy importantes en el último tiempo de gastos corrientes. La semana pasada, hace 15 días, la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Fondo de Obras Menores, autorizó a la ciudad de Funes a recibir 25 millones de pesos de Fondo de Obras Menores para pavimentación adoquinado. Y esa plata no apareció mágicamente en la ciudad de Funes, sino que tiene que ver con recursos no ejecutados durante la gestión de Barreto. 25 millones de pesos que vienen de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Entonces, Funes está recibiendo recursos para obra pública. La paritaria está congelada. Vos sabés bien que desde febrero no hay cláusula gatillo en Festram y se están planteando movilizaciones. Y Funes, por ejemplo, la semana pasada recibió 6 millones de pesos para tratar de achicar su déficit ambiental respecto a los residuos, a los deudores que tienen las deudas que tienen con los proveedores. Entonces, lo que planteo en cierto punto es, entendemos la necesidad de financiar, de mejorar el financiamiento del municipio, de la recaudación, pero hay que ver cuáles son las herramientas que se toman, porque claramente hoy un contexto de actualización automática de la TGI, una indexación que va en contra de las normas nacionales que dicta el propio presidente, el mismo espacio político que el intendente, solamente va a generar un desincentivo a pagar la tasa, claramente. Juan Ignacio, bueno, en cuanto a esto, el jueves se presentó el presupuesto, ¿no? 1.300 millones de pesos. ¿Se esperaba este número? ¿Se podía prever? Y está en líneas a la inflación y el componente que te planteo que planteamos de básicamente un incremento en los pasivos consolidados previsionales que tiene alrededor de 300 millones de pesos el municipio de Funes como consecuencia de la desastrosa gestión de Barreto. Esa es la realidad. Tiene un número abultado, crece casi un 100%, pero tiene estos justificativos. Básicamente un tendal de deudas que, bueno, la previsional se consolidará con este presupuesto ya aprobado y la que tiene que ver con proveedores más específicos entran dentro de un proceso de lo que se planteó que el intendente está llevando adelante que está interviniendo la universidad, de hacer un control y chequeo de los números del municipio. Tal cual. Juan Ignacio, te agradecemos mucho por el contacto, es interesante siempre escucharte y, bueno, y seguir sacando conclusiones de lo que es la actualidad de la ciudad de Funes. Un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación y un abrazo grande. Juan Ignacio Rimini, ex concejal, actualmente está presidiendo lo que es la Unión Cívica Radical de la ciudad de Funes. Bueno, temas importantes que van a generar, que han generado ya un poco de polémica, que tiene que ver con esta prórroga, este aumento de la TGI que se viene para los próximos 6 meses en la ciudad de Funes, y tema presupuesto, que también fue votado el pasado jueves en el recinto municipal. Nosotros vamos a continuar con más.